Buenos días, profesora. Muy buenas noches. A ver, prenda su cámara. A ver. A ver, chicos. A ver, Rojas, Cuelo, su cámara. Chávez, Profesor, sí, dime. Chávez, izquierdo, Rojas. profesor, yo tenía una duda acerca de mi nota del bimestre pasado. Ya, dime. A ver, de un rato. A ver, Alina. Chávez, izquierdo, su cámara. A ver, después me dices. Lastero, su cámara. Fernanda, su cámara. Profesor, tengo problemas con el internet. ¿Cómo? Tengo problemas con el internet. Perea, su cámara. Buenos días, profesor. Muy bien. Usted es del Águila, Villanueva, ¿no? Sí. ¿Entras, Águila? Perea su cámara. Muy bien. Vamos a ir comenzando mientras los demás vayan entrando, ¿ya? El día de hoy vamos a ver prácticamente el Espíritu Santo y sus dones. ¿Por qué he puesto el tema del Espíritu Santo, chicos? Porque el día domingo que hemos pasado se celebró Pentecostés y termina este sábado que viene, el 30. Prácticamente toda esta semana es el cumpleaños de la Iglesia Católica. Sí, el cumpleaños de la Iglesia Católica. Eh, eh, Prácticamente Pentecostés dura una semana dentro de las festividades de la Iglesia Católica. Por eso esta semana estoy tratando, ¿no? Se podría decir, de tratar este tema, el Espíritu Santo. El Pentecostés mayormente es la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos. Cuando ellos estaban reunidos, ¿no? El día de Pentecostés, de repente cuenta la historia que vino un viento fuerte, un viento impetuoso, que resonó toda la casa y empezó a caer sobre ellos dones y fuego sobre ellos, quien empezaron a hablar diversas lenguas, ¿no? Diversas lenguas, ¿ya? Muy bien, el tiempo de Pascua. Por ejemplo, hasta el día de hoy la iglesia sigue Pascua, ¿no? Sigue Pascua, ¿ya? Es por excelencia el tiempo del Espíritu Santo. Mayormente Pascua termina a fines o mediados de junio. Pascua para la iglesia. Y la solemnidad de Pentecostés dura hasta el día 30 de mayo. Ya 30 de mayo. Comienza una semana antes y termina el 30 de mayo. Ya el 30 de mayo. Cuando la iglesia celebra la venida del Espíritu Santo. Toda esta semana celebra la venida del Espíritu Santo, ¿ya? Mayormente, este domingo que pasó, se puede decir que vino el Espíritu Santo y esta semana que prácticamente los discípulos ya están con energía, ya están alegres, ya están con entusiasmo de anunciar la palabra de Dios, de anunciar la palabra de Dios, ¿no? De anunciar la palabra de Dios, ¿ya? Los cristianos en el credo confesamos la fe en el Espíritu Santo, que es Dios. El Espíritu Santo mayormente es la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad. La tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿sí? Muy bien. A ver. Que prácticamente el Espíritu Santo viene a ser dador y vivificante, ¿no? Porque el Espíritu Santo es algo vivo,
algo alegre, ¿no? Que da que calma la sed de las personas, ¿no? No quiere decir una sed física, ¿no? Sino una sed espiritual, ¿no? Cuando Jesús, por ejemplo, dijo, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Muy bien, ¿quién hablaba por intermedio de Jesús? Era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo, ¿sí? Muy bien. El Espíritu Santo, que es una de las tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, que es Dios, Hijo, que es Jesucristo, quien dio la vida por cada uno de nosotros para salvarnos y redimirnos del pecado. Y el Espíritu Santo es quien prácticamente lo complementa, quien lo hace más fuerte, quien lo hace prácticamente ahí, que no lo puede separar, ¿no? Que no lo puede separar, ¿sí? Que no lo puede separar. Cristo lo ha derramado en nuestros corazones para hacernos hijos de Dios y para que haya una vida guiada por el Espíritu Santo, ¿no? Guiada y animada y alimentada por el Espíritu Santo, ¿no? Quien prácticamente es quien orienta, quien nos guía hacia Jesucristo es el Espíritu Santo, ¿no? A través de sus diferentes dones, ¿no? A través de sus diferentes dones, ¿sí? Muy bien. Esto es precisamente que tenemos que decir que el cristiano es así como el cristiano prácticamente es la persona es un ser razonable, piensa lo que va a decir, piensa lo que va a actuar, piensa antes de tomar una acción, una decisión. El ser humano mayormente, chicos, se puede decir, un hombre espiritual. El ser humano es un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque necesita de Dios, necesita sus consejos, necesita sus fortalezas, ¿sí? Necesita pedir prácticamente, ¿no? Su ayuda. Por eso dicen que el ser humano es una persona espiritual. ¿Por qué? Porque del soplo de Dios fue hecho la persona. El soplo de Dios fue hecho de la persona. Nosotros somos descendientes de Adán, ¿eh? De Adán y Eva, ¿sí? Pero al adorar a la Santísima Trinidad, que es vivificante, quiere decir viva, consustancial, que quiere decir real, e indivisible, que nosotros no lo podemos negar, es algo que existe, ¿ya? La fe de la iglesia también, la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento, ¿ves? Cuando el Padre prácticamente nos da el verbo vivo, que es Jesucristo, también nos da prácticamente su aliento y su soplo de vida. No solamente a nosotros, solamente da también a toda la iglesia que forman los cristianos, a todos los bautizados que forman los cristianos. Cristo es quien se manifiesta, ¿ves? Cristo es quien se manifiesta y se hace imagen visible de Dios para anunciar el reino de los cielos. Pero es el Espíritu Santo quien lo da a conocer. Es el Espíritu Santo quien prácticamente revela, ¿sí? Lucas, que es uno de los evangelistas, que era uno de los discípulos que había vivido con Jesús, que había visto sus milagros, que había visto sus anécdotas, que había visto prácticamente sus milagros de Jesús, el que nos dice en sus capítulos 1 y 2, antes de la ascensión, antes que Jesús suba al cielo, había mandado a los discípulos que no fueran a Jerusalén, sino que esperen la promesa. Jesús les había dicho, ¿no? Así como Juan el Bautista bautizó con agua, ustedes van a bautizar con el amor y el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Cuando haya venido sobre vosotros, seréis mis testigos. Seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Unos días después, sigue narrando San Lucas, ¿no? Que prácticamente todos los discípulos se llenaron de alegría, que todos los discípulos se llenaron de gozo, que todos los discípulos se llenaron de paz para anunciar el reino de los cielos.
A eso que se llenaron de gozo, que se llenaron de alegría, llamamos Pentecostés. Lo llamamos Pentecostés. ¿Sí? Muy bien, Jesús nos revela plenamente el Espíritu Santo hasta después de su resurrección, pero a sus discípulos los habla abiertamente como le estaría hablando de un amigo. De un amigo. También prácticamente le habló a Nicodemo y a la samaritana sobre que iba a venir alguien especial que es el Espíritu Santo, y también habló prácticamente en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos prácticamente era la fiesta más importante que tenían los judíos cristianos, que iban a celebrar el nacimiento de Jesucristo, que iban a celebrar a las sinagogas, fiesta de los tabernáculos. A sus discípulos lo habla prácticamente abierto del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué les dice? Si vosotros que sois malos, a sus discípulos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, y cuánto más el Padre que está en el cielo les dará el Espíritu Santo a aquellos que se los pidan. Yo te hago una pregunta. ¿En qué sacramento nosotros recibimos al Espíritu Santo? ¿Alguien sabe? En el bautizo, profesor. En el bautizo. Pero ¿dónde mayormente lo reconfortamos? ¿En qué sacramento? ¿En la comunión? En la primera comunión. No, en la comunión. ¿Cuál es el tercer sacramento? La confirmación. En la confirmación. El Espíritu Santo viene en el bautizo, pero lo reconfortamos y lo hacemos más fuerte en el sacramento de la confirmación. En el sacramento de la confirmación, el Espíritu Santo ya se viene a quedar en tu presencia, ya se viene a quedar en tu vida. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es templo. Mejor dicho, el Espíritu Santo se viene a vivir en nuestro templo, que es nuestro cuerpo, nuestro cuerpo. Muy bien. Y cuando les explique el testimonio que tendrán que dar, dice, cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir, ni por lo que van a hablar. Cuando llegue ese momento, se les dirá todo lo que tienen que comunicar. No van a ser ustedes, sino el Espíritu Santo quien va a hablar por medio de ustedes. Por medio de ustedes. Mejor dicho, el Espíritu Santo se va a poseer sobre nosotros y Él va a ser quien va a dar testimonios a los hombres por medio de nosotros. Nosotros vamos a ser un instrumento más. Nosotros vamos a ser un instrumento más. Jesús no le dijo Espíritu Santo, le llamó Paráclito. Paráclito, que quiere decir envío. Paráclito quiere decir envío. O también le llamó Consolador. Consolador, ¿ya? El Paráclito, que es Dios mismo que se entrega a nosotros para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Por eso envió Jesús, Dios al Espíritu Santo, para hacernos para hacer una alianza con Dios y Dios prácticamente nos haga partícipes de su vida divina, para que nos haga partícipe del reino de los cielos, para que nos haga partícipe prácticamente del paraíso que Él nos había prometido. Que Él nos había prometido, ¿sí? También lo llama Consolador. ¿Por qué Consolador? Porque prácticamente el Espíritu Santo es quien viene en los momentos de prueba, en los momentos de lucha, en los momentos de debilidad. Por ejemplo, un ejemplo claro, San Pío de Pietrelcina, santo, franciscano, cuando se le apareció el demonio en plena misa, y él se puso a hacer una oración mental. Ven, Espíritu Santo, y expulsa a Satanás de mi presencia. Expulsa a Satanás de mi presencia.
se le apareció Satanás así de frente, ¿ah? Cuando él estaba prácticamente haciendo un exorcismo en plena misa, se le habían traído una endemoniada. Y Satanás salió así en persona, con cachos, lo vio así claramente. Y San Pío le dijo, ¿no? En una oración mental, ven Espíritu Santo y expulsa a Satanás de mi presencia. ¿Y qué más dijo San Pío? En el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo, Satanás, retírate de mi presencia. Y Satanás se fue. Satanás se fue. Por eso, chicos, ¿no? Mayormente el Espíritu Santo llamado Paráclito o también llamado Consolador, porque viene en nuestro auxilio en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba y en los momentos prácticamente de lucha, ¿sí? El Espíritu Santo es quien prácticamente aumenta nuestra fe y también nos acerca a los misterios y a la vida de la iglesia. Y a la vida de la iglesia. Y a la vida de la iglesia. Muy bien. El conocimiento de fe es posible, el conocimiento de fe no es posible sino en la divina gracia. Yo te hago una pregunta. Por ejemplo, va a venir un familiar tuyo de Europa o de cualquier parte de Perú. ¿Cómo prácticamente, cómo arreglas tu casa o lo mantienes sucio? ¿Ah? ¿Lo mantienes sucio? Muchos me dirán que quizás no. Lo vas a arreglar, vas a limpiar, vas a tender tu cama, lo vas a pintar las paredes. ¿Por qué? Porque va a venir alguien especial, un familiar tuyo a visitarte. Igualmente, si yo quiero recibir al Espíritu Santo, tengo que estar en gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Tengo que estar limpio de todo pecado. ¿Cómo? Me tengo que confesar. ¿Cómo? Tengo que comulgar. ¿Cómo? Tengo que asistir a misa. El Espíritu Santo no va a poder venir si yo estoy manchado. El Espíritu Santo no va a poder venir si yo prácticamente estoy podrido de pecado. Discúlpame la palabra, pero es así. El Espíritu Santo no puede venir donde hay suciedad. El Espíritu Santo tiene que habitar donde el cristiano está en gracia con Dios y en comunión con Dios. En comunión con Dios. ¿Sí? Muy bien. A ver, el Espíritu Santo mayormente lo recibimos en el bautizo, pero ¿dónde lo reconfortamos más? Es en la confirmación. Es en la confirmación. El Espíritu Santo con su gracia es el que nos despierta la fe, nos introduce a la iglesia, nos introduce al misterio de la iglesia, nos introduce más prácticamente como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Por eso dice, nos despierta la fe. Nos despierta la fe y nos inicia a una vida nueva que supone conocer el único Dios y su enviado, que es Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo, no? ¿Qué es Jesucristo? No se puede vivir una vida cristiana sin la gracia del Espíritu Santo. Yo no puedo decir, no, Dios existe. Yo no puedo decir, chicos, Dios está acá. Velo, créalo. Yo no puedo decir eso. Ferrer Ramos, ¿estás ahí? Sí estás, ¿no? No te veo. Muy bien, yo no puedo decir eso. Yo no puedo. Las personas creen por lo que ven. Las personas creen por lo que observan. Por ejemplo, ¿no? Yo ahorita le estoy hablando del Espíritu Santo y de Jesucristo. Y mañana, Martín Morales me ve borracho. ¿Qué pensaría ella? ¿Qué pensaría? Que el profesor Armando es así, ¿no? Habla de Dios, mira su vida, ¿no?
Prácticamente no estoy dando testimonio con mis propios ejemplos. No estoy dando testimonio con mi propio ejemplo. Inclusivemente no se quedaría en ella, ¿no? Sabría todo el salón, sabría, lo llegarían a saber prácticamente todo el colegio, ¿no? Todo el colegio, ¿sí? Por eso dice, ¿no? Que todo cristiano tiene que dar testimonio con su vida y con su ejemplo, ¿sí? Muy bien, con su ejemplo. A ver, el Papa Francisco nos dice, ¿no? No se puede caminar en una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Yo no puedo caminar por mí solo. Yo no puedo caminar prácticamente, ¿no? Si yo no tengo la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Yo no puedo caminar, chicos. Yo no puedo caminar, ¿no? Yo tengo prácticamente de dar a conocer quién es el Espíritu Santo y qué ha hecho en mi vida y me transformó, me transformó, ¿no? Pues yo te cuento un caso mío, ¿no? Una experiencia mía. Yo entro a la iglesia, chicos, cuando yo estaba en 4º año de secundaria. Yo prácticamente recibo al Espíritu Santo en la confirmación, porque yo me llego a hacer mi confirmación cuando estaba en 4º año de secundaria en un colegio particular católico de acá de Huánuco. Desde ahí comienza mi vida y mi aventura con Dios. Desde ahí comienza mi aventura con Dios, ¿no? Muy bien. El Santo Padre explica que sin el Espíritu Santo, que es la fuerza, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Nos hace resucitar de nuestros límites, de nuestros muertos. ¿Qué quiere decir muerto? No el muerto físico, ¿ah? El muerto espiritual, el muerto que prácticamente nos anima a seguir en la vida de la iglesia, en la vida de la iglesia, porque tenemos tantas y tantas en nuestra vida, en nuestras almas, por tanto es necesario que los cristianos le hagamos un sitio de existencia, ¿sí? Además, el Papa subrayó que una vida cristiana que no reserve espacio en el Espíritu Santo no se puede guiar por él, no se puede guiar, ¿ya? Todos los católicos seamos conscientes que no podemos ser cristianos sin caminar con el Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador y vida y prácticamente la persona de la Santísima Trinidad, la persona de la Santísima Trinidad. El término espíritu traduce al término hebreo ruach, que quiere decir soplo, porque nosotros somos soplo de vida, aire, residuos, porque vino el día de Pentecostés sobre los discípulos, ¿sí? Y se posó sobre ellos y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama Paráclito. ¿Ves? Paráclito, que quiere decir envío, o también lo llama Consolador, ¿ya? Que también quiere decir Espíritu de verdad. El Espíritu no puede habitar prácticamente donde hay maldad. El Espíritu prácticamente no puede habitar donde hay egoísmo. El Espíritu prácticamente no puede habitar donde hay daño. El Espíritu no puede habitar donde hay rencor. No puede habitar en ese templo. El Espíritu Santo escapa de ahí, se va. ¿Sí? Muy bien, San Pablo al Espíritu Santo le llama el Espíritu de la promesa. ¿Por qué le llama el Espíritu de la promesa, chicos? Porque Jesús había prometido que iba a enviar a alguien muy especial. Alguien muy especial. Por eso San Pablo lo llama el Espíritu de la promesa, ¿ya? El Espíritu de adopción o el Espíritu de Cristo o el Espíritu del Señor. Lo llama, ¿sí? Por otra parte, la Iglesia considera Espíritu y Santo como atributos divinos comunes a las 3 personas divinas, ¿no? A Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero uniendo ambos términos a la Escritura y a la liturgia y al lenguaje teológico, ¿no?
Designa a la persona inefable del Paráclito, ¿no? Que es mayormente los misterios de la cruz, los misterios de la Santa Cruz. ¿Por qué decimos los misterios de la Santa Cruz, chicos? Porque hay estudios cuando Jesús murió en la cruz, el Espíritu Santo se posó arriba de la cruz y es quien prácticamente animó a Jesucristo a no darse por vencido. A no darse por vencidos. Son estudios que mayormente lo han sacado, ¿sí? Muy bien. El Espíritu Santo, chicos, también tiene dones, ¿ah? El Espíritu Santo también tiene dones, ¿sí? Dones, ¿ya? Un don prácticamente es el don de la sabiduría. ¿Qué entendemos por sabiduría, chicos? A ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien comprende? ¿Qué entiendes por sabiduría? Hablas con la... Conocimientos, profe. ¿Cómo? Conocimientos. Conocimientos, dice por ahí. ¿Quién dijo? Martín Morales. ¿Martín? Ajá. Martín Morales, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué más entendemos por sabiduría? ¿Alguien? ¿Alguien? A ver, dijeron, ya han dicho sabiduría. ¿Qué más? A ver, lluvia de ideas. Profe, disculpe, ¿también podría ser la forma de actuar ante alguna situación o circunstancia? Claro, también podría ser. A ver, ¿alguien más? ¿Quién dijo eso? Ferrer, ¿no? El temor a Dios también, profe. No, Lo estamos en dije yo, sabiduría. profe, Martín. Martín, muy bien. Martín. ¿Alguien? Solamente Martín está participando, ¿no? Martín Morales. Martín. A ver, ¿alguien más? A ver, Ferrer está entre quiere hablar, no quiere hablar Ferrer. Ahí está que se acerca a la pantalla, se aleje. A ver, ¿alguien más? Nadie más, ¿no? Sabiduría. A ver, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. ¿Qué rey que está en el Antiguo Testamento pidió sabiduría para gobernar? ¿Ah? ¿Qué rey? ¿Alguien sabe? ¿Qué rey? Comienza con ese, su nombre. Saúl. Saúl, nada. Salomón. Muy bien, Salomón. ¿Quién dijo eso? Ya, ¿Quién dijo? profesor. ¿Quién dijo? Inostroza. Inostroza, ¿no? Inostroza Celis, ¿no? Sí, profesor. Muy Sí. bien, Wendy. Muy bien, Salomón. Salomón no le pidió a Dios prácticamente riqueza, no le pidió a Dios prácticamente plata. Le dijo, Dios, dame sabiduría para gobernar. Dame sabiduría para gobernar. Si así pidieran prácticamente todos los candidatos, no todos los presidentes, distinto sería el mundo, ¿no? Dame sabiduría para gobernar, ¿no? Sabiduría es un don del Espíritu Santo, ¿ah? Es un don del Espíritu Santo. Mayormente, cuando nosotros hablamos de sabiduría, chicos, hablamos de, se puede decir, ¿no? ¿No? De ser sabios o de entender ciertas cosas de Dios, de entender ciertas cosas de Dios, ¿no? Muy bien. ¿Qué entendemos por entendimiento? ¿Alguien sabe? Por entendimiento. ¿Alguien? A ver, hablen, chicos. Entendimiento. ¿Qué entiendes por entendimiento? A ver, ¿quién dice yo? De que te hace entender eh, sobre todo. Entender sobre todo, dice Perea. A ver, ¿alguien más? A ver, hablen, chicos. Ah, a ver, hablen. A ver, ¿quién más dice yo? O nos quedamos con su pensamiento de Perea Carnero. A ver, chicos. Están en clase, 23 nomás, ¿no? Sin contar conmigo, es 22 nomás están en clase. A ver, ¿alguien más?
El entender a una persona aunque no le haya dicho cómo se siente. Entender, dice Ferrer, entender a una persona, no entender a una persona. ¿A quién entendemos? ¿A quién entendemos? A ver, a ver. No ¿Alguien sé, más? el entender el por qué y el cómo de... Sí, dime. No, no las llega a terminar, ¿ah? De entender cómo. Ah, el entender del por qué y el cómo de algunas cosas. ¡Claro! ¿Quién dijo eso? Fano, por favor. Muy bien, Fano, ¿ya? Por ejemplo, entender por qué suceden algunas cosas en nuestra vida. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Por qué crees que mayormente está habiendo el COVID-19 hoy en día en todo el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene un Porque la mensaje, gente ¿ah? no se cuida. ¿Cómo? Las personas no toman conciencia de la enfermedad. Las personas no toman conciencia de la enfermedad. ¿Por qué más? A ver, tiene un mensaje esta enfermedad, ¿ah? La Aunque tú gente no no lo se creas. Por, cuida. por la responsabilidad de la gente que durante todo este tiempo no entendió, y creo que la pandemia nos dio una lección de vida para ser más pensar en el otro, ¿no? Pensar en el otro, dice. Está cerca por ahí, ¿ah? Está Pues cerca. usted nos está retribuyendo el daño que le hemos hecho a la naturaleza. El daño que le hemos hecho a la naturaleza, dice Ferrer. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más, chicos? A ver, hablen, hablen. Rojas Juel está pensando ahí como César Vallejo, está ahí. A ver, ¿alguien más? Lo único que sé, no sé, solamente escuché que era como un castigo de Dios por todos los pecados, pero creo que no tendría nada que ver porque ¿por qué Dios mataría a personas inocentes? Claro, Dios no castiga, chicos, ¿ah? Dios no castiga. Sino el propio hombre es el que destruye su naturaleza, el propio hombre es el que trae las enfermedades, ¿no? ¿Alguien más, chicos? A ver, yo te hago una pregunta. ¿Tú qué has aprendido de esta pandemia? ¿Qué has aprendido? A ver, vamos a llegar al centro del entendimiento. ¿Qué has aprendido de esta pandemia tú? ¿Ah? Aparte de cuidarte, ¿qué has podido entender? Mayormente, ¿qué has podido Pues, comprender? ¿Ah? poder apreciar las pequeñas cosas que nos da la vida, Claro, las pequeñas Hasta que cosas. las, siempre, ¿Qué hasta más? las personas que siempre están con nosotros. Las personas, ahí está, muy bien. Las personas que siempre están con nosotros, chicos. profesor, creo Ah, que es también porque tenemos que apreciar a que las personas más buenas, hasta las personas más buenas se pueden ir de otro lado, como familiares, amigos, etcétera, por esta claro, ¿no? enfermedad. Muy bien. Hemos llegado al punto exacto, ¿no? Al punto exacto, ¿no? Le dijo su compañera, ¿no? Poder prácticamente amar a nuestros seres queridos, a los que están al lado. Eso es el mensaje de la pandemia, chicos, ¿ah? ¿No? De un momento a otro nos encerraron en nuestros hogares, nos encerraron en nuestras casas. Antes de la pandemia, papá estaba por su lado en el trabajo, mamá estaba en lado por su trabajo, ustedes estaban en la escuela la gran cantidad de horas. La pandemia nos dijo, enciérrense en su casa, compartan con su familia, hablen con sus hijos, hablen con sus papás, compartan esos momentos que prácticamente especiales en familia. Eso es el gran mensaje de la pandemia, chicos, que prácticamente sepamos valorar la familia, que valoremos la familia en todo momento. En todo momento valoremos la familia. Que prácticamente, ¿no? Yo comprenda que yo hable con mi papá, que yo hable con mi mamá, que hable con mis hermanos. Eso es mayormente la parte exacta que nos tiene la pandemia, ¿no? Entendimiento, entender por qué sucedió esta enfermedad en el mundo. Entender. Aunque quizás hemos perdido a muchos amigos,
Quizás hemos perdido a muchos familiares, ¿no? A muchos amigos, ¿no? Que es lo más triste de esta pandemia, ¿no? Se sigue llevando a miles de personas, pero nos dio un mensaje. Uno es cuidarnos, que la salud es primordial, la salud no se consigue con dinero, y otro, que compartamos momentos especiales en familia. Que compartamos momentos especiales en familia, ¿no? Prácticamente, ¿no? Por en mi caso, ¿no? En mi familia nos ha unido más en la oración, en el rezo, en la solidaridad con las personas necesitadas, en solidaridad con las personas más que son de bajos recursos, entendimiento. También debemos entender, chicos, por ejemplo, siempre decimos, Dios, ¿por qué te las llevaba a mi familia? ¿Por qué te las llevado a mamá? ¿Por qué te las llevado a mi mejor amigo, a mi mejor amiga con esta pandemia? Tenemos que entender, chicos, por qué Dios sucedió, por qué Dios permitió ciertas cosas. ¿Por qué Dios permite tal enfermedad en nuestras vidas? ¿Por qué Dios permite que prácticamente esto suceda? Pero muchas veces renegamos de Dios, ¿no? Dios, te las has llevado a mi papá, te las has llevado a mi mamá, para mí no existes, para mí estás muerto. Muchas veces actuamos de esa forma. ¿Por qué? Porque no entendemos el don del entendimiento. No tenemos esa capacidad de entender prácticamente qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, si un familiar está mal, ¿qué hace la familia? Se centra. Prácticamente la familia se une más, reza, ora para que se acerque más a Dios. Para eso también prácticamente sirven las enfermedades, chicos. ¿Sí? Rojas. No siempre sirven las oraciones, profesor. ¿Por qué? A ver. Porque yo que sepa, mi familia oró para que se salve mi abuela y y ahorita está muerta. Mi tío también lo hicieron para que no deje a sus hijos, también está muerto. Y ahorita mi abuelita no está en casa y puede que se enferme y estoy segura que tal vez debe estar muerta. Y las oraciones a mí no me han servido. Y aunque rece, pida a Dios y todo, no me ayuda en nada. ¿Ves? Discúlpame que te diga, Rojas, pero ahí prácticamente no estás comprendiendo el entendimiento de lo que Dios quiere en tu vida. ¿Por qué Dios está sucediendo esto? Yo también he pasado diferentes dificultades. He visto con esta pandemia amigos, amigas muy cercanas han perdido la vida. De mi barrio han fallecido como 15 personas con COVID. Han fallecido, pero tengo que entender prácticamente por qué sucedió. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué? Yo te cuento un caso. De mi propia experiencia. Mi mamá ha estado mal, pero ninguno de mis hermanos se desesperó. Vamos a salir de esto, pero con Dios. Mi familia se puso a orar, rezaban el rosario, ¿no? Me hacían obras. Seguíamos con nuestra vida normal, pero ella con tratamiento. Y gracias a Dios pudo salir de esta enfermedad. Y gracias a Dios llegó a sus vacunas. Mi mamá, por ejemplo, este sábado recibe su segunda dosis de vacuna. Su segunda dosis. ¿Ves? A veces no podemos comprender por qué suceden ciertas cosas, chicos. A veces hay cosas que son misteriosos a los ojos de Dios. Nos falta el entendimiento, ¿sí? Muy bien. Otro, por ejemplo, que tenemos temor a Dios. ¿Qué entendemos por temor a Dios, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe?
¿Qué entendemos por temor a Dios? A ver, Ferrer Ramos está ahí que quiere hablar, se va, viene, va y viene. A ver, ¿alguien sabe? Temor a Dios. A ver, chicos, participen. Temor de Dios. Por ejemplo, temor de Dios, chicos, mayormente es que prácticamente yo tengo miedo a fallarle. Yo tengo miedo prácticamente a fallarle en cualquier momento, de no cumplir sus mandamientos, de no cumplir prácticamente sus leyes. Temor de Dios. Yo no cumplo sus mandamientos ni sus leyes. Temo a fallarle. Yo muchas veces se me pasó esto, ¿no? Temor a Dios. Si peco, me confieso, pero ya le he fallado. Ya le he vuelto a crucificar una vez más a Jesucristo. Por cada pecado que yo cometo, le vuelvo a crucificar más a Jesucristo. Le temo a Dios. Los santos hacían eso. San Martín de Porras, por ejemplo, un día se le apareció el demonio, ¿no? Martín, si tú me sirves, serás como Dios, le dijo el propio demonio. ¿Y qué hizo Martín? Agarró una pintura que tenía ahí cerca y dibujó una cruz ahí en la pared. Retírate, Satanás, de mi presencia. ¿Ves? Tenía el temor de fallarle a Dios, San Martín de Porres. Santa Rosa de Lima también. Ella ofrecía como sacrificio los látigos que ella misma se metía. Los látigos con púa. ¿Por qué? Yo no soy digno de tu presencia, Dios, le dijo Santa Rosa. Yo no soy digno de tu presencia, Dios. Temo fallarte en cualquier momento. ¿Por qué decía eso Santa Rosa de Lima? Porque Santa Rosa de Lima era una de las mujeres más guapas y más hermosas que existía en ese tiempo. Era la mujer más guapa. Si ustedes visitan, por ejemplo, chicos, el convento Santo Domingo, ahí está la foto original de Santa Rosa de Lima y de San Martín de Porras y de Santo Domingo de Guzmán. Si Santa Rosa ahorita, yo te digo así, estuviese en nuestra época, todos los presidentes quisieran estar con ella. Yo tuve la oportunidad de visitar. Si ustedes pueden entrar a mi Facebook, ahí están mis fotos cuando yo visité el convento de Santo Domingo, ¿no? De Santo Domingo. Algunos chicos sí les tengo agregados del colegio y entran a ver, ¿no? Mis días también, ¿no? Cuando yo comparto, por ejemplo, los evangelios, comparto, por ejemplo, canciones cristianas, ¿no? Canciones católicas, canciones dedicadas a María, ¿no? Temor a Dios, temor a fallarle en cualquier momento. También tenemos, por ejemplo, el consejo. Cuando alguien nos falla, ¿a quién recurrimos? A un mejor amigo, a una mejor amiga, pero siempre nos olvidamos pedirle consejo a Dios. ¿Cómo le pedimos consejo a Dios, chicos? Mediante un sacerdote. Mediante un sacerdote, chicos, el sacerdote va a ser quien te va a orientar, quien te va a aconsejar, porque es uno de los representantes de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Sí? Otro, fortaleza, el don de la fortaleza. Si falleció un compañero mío, si falleció papá, si falleció mamá, si falleció un familiar, pedirle fortaleza a Dios que me ayude prácticamente a salir de este momento de dolor. En este momento de tristeza, que me ayude a salir, que me dé el ánimo necesario para poder vencer todo esto. Yo he visto a cuántos familiares llorar,
porque tal persona se ha fallecido. Yo, por ejemplo, ¿a cuántos recibo, no? Por el mes, ¿no? Pidiendo, Armando, reza por mi familia, reza por mi papá, reza por mi mamá, ¿no? Mayormente, ¿por qué? Porque las personas necesitamos de la presencia real de Jesucristo, necesitamos de la sustancia y alimento que es el Espíritu Santo, para que nos dé la fuerza necesaria para poder vencer nuestros temores, para poder vencer nuestros miedos, para poder vencer prácticamente todas las adversidades que nos presenta la vida, todas las adversidades, ¿no? Ahora que estamos prácticamente en pie de lucha, ¿no? Vivimos dos caos ahorita, ¿no? El caos político y el caos de la pandemia, ¿no? Prácticamente estamos así, enfrentados. ¿Pero qué hago? Pido la fortaleza a Dios para poder salir de todo esto. Para poder salir de todo. Si ustedes supieran, chicos, yo día y noche en el rosario rezo por todos ustedes, rezo por el mundo, rezo por mi Huanco, que ya no haya muertes, que ya no haya pestes, que ya no haya contagios. Rezo. Rezo, chicos. Y también tenemos piedad, otro don del Espíritu Santo, la piedad. Ejemplo máximo, el Papa Juan Pablo II, el Papa Peregrino, cuando quisieron atentar contra su vida, cuando le quisieron matar. El Papa, ¿qué hizo? Fue a visitar a su propio criminal a la cárcel. Le dio un abrazo de amigo y le confesó: en el nombre de Jesucristo yo te perdono lo que tú has querido hacer conmigo. Y se quedó 4 horas conversando con él, aconsejándole. Ejemplo máximo. Ejemplo máximo prácticamente. Otro ejemplo máximo, Carlos Acutis, el santo de los jóvenes. Santo Acutis, Carlos Acutis, que fue beatificado por la Iglesia Católica. Su propia enamorada a él le quiso matar a los 14 años. Él murió a los 17. ¿Qué hizo? Le perdonó a su enamorada a los 2 días que quiso atentar. A su propia pareja le perdonó a su propia pareja. Santo Acutis, Carlos Acutis, piedad. Así como Dios tiene misericordia con nosotros, nosotros también debemos tener misericordia prácticamente con la persona que nos hace daño, con la persona que prácticamente, ¿no? Se puede decir, con la persona que prácticamente nos ha hecho mucho daño. Tener piedad y ciencia, saber comprender las cosas pequeñas de Dios, saber comprender las cosas pequeñas de los cielos, saber comprender prácticamente, ¿no? Y se puede decir, ¿no? Muchas cosas de Dios que vienen de Dios, ciencia, el don de la ciencia. Es por eso, chicos, que todo cristiano mayormente nunca debe andar triste, nos dice, ¿no? El Papa el Papa Francisco, todo cristiano, si tiene al Espíritu Santo en su vida, tiene paz, tiene gozo y tiene alegría. No puede andar con la cara baja. Tiene que manifestar esa alegría a los demás. ¿Quién habita en su vida? ¿Quién habita prácticamente en su presencia? ¿Sí? Para el bien de la iglesia. Si yo tengo alegría, tengo prácticamente paz, todo eso yo lo voy a transmitir a la Iglesia Católica. Y trabajaré en la Iglesia Católica, aunque no reciba un sueldo, pero trabajaré para el bien de los demás. Para el bien de los demás. ¿Sí?
Alguien me preguntaba un día, ¿no? Profe me decía, ¿no? Prácticamente, ¿por qué no se paga en la iglesia católica si ustedes sirven ahí? Dios no quiere un sueldo, chicos. Dios no quiere una ganancia. Dios mismo dijo, maldito aquel que se lucre con la fe. El mismo Jesucristo lo dijo, maldito aquel que se lucra con la fe. Por eso te digo, chicos, tenemos muchas cosas, ¿sí? El Papa Francisco, sonriente a ustedes, a Ferrer Ramos ahí. ¿Qué está haciendo Ferrer Ramos? Muy bien, ¿qué nos dice? A ver, Ferrer Ramos ahí está pensando ahí. Hay que derribar los muros de la desconfianza y del odio. Todo cristiano no puede vivir con odio. Todo cristiano no puede vivir con rencor en su corazón para nada. Promoviendo una cultura de reconciliación y solidaridad con todas las personas. Con todas las personas. Todo cristiano debe ser solidario con todas las personas, chicos. Con todas las personas. Debe ser solidario. ¿Sí? Aunque te cueste, pero trata de cumplir ciertas cosas, mandatos de la iglesia, pero mayormente los mandatos de Dios. Eso es lo que te pide el Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco, ¿sí? Muy bien, chicos, a ver. Muy bien, a ver. A ver, Ferrer Ramos, dime un número, ¿ya? De los que están presentes. A ver, nos queda 7 minutos. El 10, profesor. El 10, dice Ferrer Ramos. A ver, ¿cuántos somos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, Inostrosa, Celis. Inostrosa, enciende tu audio. Inostrosa. Inostrosa. No está Inostrosa, ¿no? A ver, Inostrosa. Dirige la oración final, ¿ya? Inostrosa. ¿Profesor, me escucha? Sí, se escucha. Ya. Perfecto. Ya, en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, ya nos quedan 5 minutos. ¿Alguna duda? ¿Alguna Profesor, duda? yo sí tengo respecto a mi promedio final del primer ¿Cuánto bimestre. saca Coelho? Creo que no merezco un 17 porque sí, supuestamente es de tareas más no el resumen más Ya. el examen, no tendría esa nota porque supuestamente mis tareas, yo he revisado mis tareas y mis tareas están bien y no entiendo por qué tengo 17. He revisado y cada tarea tengo 17 cuando debería tener un 20 cuando yo lo hice en la misma clase preguntándole si estaba bien. Y si sumamos 17 más 20 es 18.5. Lo redondeamos, saldría a un 19. Ya no importa, tal vez no participaba en clases, saldría un 18 o un 19. Solamente quería saber eso, porque no sé por qué tengo un 17. A ver, escríbame al WhatsApp, ¿ya? Al WhatsApp personal. ¿Puedo salir de la clase? Muy bien, chicos. Ya nos quedan pocos minutos, ya. Que Dios y nuestra Santísima Virgen los bendiga, ¿ya? A ver, Rojas Cuello, escríbame al WhatsApp, ¿ya? Muy bien, nos vemos. Gracias, hasta la próxima. Adiós, profesor, cuídese. A ver, ¿qué? Chao, profe.